Hoy es lunes 8 de junio del 2020, estamos en Buenos Aires a las 19:07. Mi nombre es Luciana Micha y soy la directora del Centro de Estudios de Política Internacional y estamos con el doctor Mariano Bartolomé. Vamos a estar hablando sobre amenazas no convencionales en escenarios de seguridad contemporánea. Mariano es doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador, tiene un máster en Sociología y tiene estudios postdoctorales sobre seguridad internacional de la Universidad Complutense de Madrid. Es egresado de los cursos de defensa, de terrorismo y de lucha contra el crimen transnacional organizado del Centro de Estudios Hemisféricos de la Defensa en Washington, D.C., el Centro Perry. Es profesor en nivel doctoral de la Universidad Nacional de La Plata, donde fue mi docente, en la Universidad de El Salvador, integrando en esta el comité académico del doctorado en Relaciones Internacionales. A nivel de maestría, es docente también de la USAL, de la Universidad también Nacional de La Plata, de la Universidad de Belgrano, y a nivel de grado, de la Universidad Austral. Con nosotros, Mariano Bartolomé. Mariano, ¿estás por ahí? Acá estoy, no sé si me ves. Sí, te veo perfecto, te escucho, sé que estás en Buenos Aires. Muchas gracias por estar acá, Mariano. Y algo fundamental que no dije es que sos un excelente cocinero y sommelier. Los que tenemos el gusto, no de haber probado tu comida, pero sí de seguirte en las redes, vemos que haces docencia también. Sos nuestra Maru Botana de las relaciones internacionales y la gastronomía. Bueno, Luciana, mirá que me han dicho cosas, pero nunca me dijeron Maru Botana. Me han comparado con un montón de gente, pero la de Maru Botana no la voy a anotar. Gracias por invitarme. Yo ni soy politólogo ni soy de la UBA, aunque sí he dado clases en el doctorado de la UBA, ¿sí? Pero bueno, soy una suerte de rara avis en esto, así que muy agradecido por la invitación. Y es cierto, sí, mis hobbies son, por un lado, la cocina y por el otro lado, la sommeliería y todo lo que es la cosa de la enología, pero de algo hay que trabajar. Así que soy docente universitario en lugares que comentaste y además soy el director de la maestría de la USAL. Esto me interesaba agregarlo a ese currículum que comentaste, ¿sabes? Sí, pequeño, hicimos un resumen de tu currículum y aparte sé, porque estuvimos hablando antes, obviamente, en esta semana, sé que en esta cuarentena has hecho algo muy productivo que es, sacaste un libro en estos 2 meses. Contanos un poco de qué se trata. Claro, no es que lo saqué, ojalá salga, yo creo que sí, porque hasta donde sé, probado por el Consejo Editorial en donde lo presenté, pero bueno, yo creo que debe haber algunos alumnos míos entre tu público, y ellos recordarán que en más de una oportunidad yo llego a clase, por lo general llego a las corridas de otro lugar y saco de la mochila algunos apuntes, y de unos años a esta parte yo siempre decía, bueno, esto que ven ustedes como garabatos y como apuntes en hojas, esto algún día va a ser un libro. Y llegó la cuarentena, o sea, esto por supuesto siempre se fue postergando porque siempre aparecen cosas y la familia y más hasta que me agarró esta cuarentena. Y bueno, me proporcionó un poco de tiempo para poder pasar en limpio todos esos apuntes y terminaron en un libro que es un libro sobre seguridad internacional, sobre temas de seguridad y defensa, que de alguna manera lo que hace es plasmar el contenido de las clases de los cursos que he tenido la suerte de dictar en los últimos 4 o 5 años. Bien, nosotros dijimos que en esta charla íbamos a abordar amenazas no convencionales en un mundo contemporáneo. ¿Y a qué llamarías vos las amenazas? Obviamente acá estamos en el medio de una pandemia, o sea que hay una evidente amenaza no convencional, aunque yo pongo un poco en duda eso, pero quiero escucharte a vos, ¿qué serían las amenazas no convencionales en este mundo contemporáneo?
Vos sabés que en general, cuando se habla de temas de seguridad internacional, hay como dos lecturas. Hay una lectura que es ortodoxa, tradicional, que limita de alguna manera las cuestiones de seguridad internacional a el empleo del instrumento militar por parte de los países, ¿no? Es una cosa como muy westphaliana, muy, si querés, clausewitziana también. Es la forma de empleo del instrumento militar por parte de los países. Es lo que todavía el día de hoy se conoce como estudios estratégicos. Ahora, hay otra visión, la mayoritaria, a la cual yo en lo personal adhiero, que dice que los límites de la seguridad internacional hoy son muchísimo más amplios de lo que eran a lo mejor hace 40 años, porque se han ido incluyendo temas. Entonces, al ampliarse el recorte disciplinar, la seguridad internacional es un campo de las relaciones internacionales, desde ya. Al ampliarse este recorte disciplinar que damos en llamar seguridad internacional, la agenda o la orden del día de temas también se ha ampliado. Entonces hoy, mira, a mí me gusta decirle a mis alumnos cuando hablo de esto, les digo, imagínense ustedes que hace unos 40 años, vamos a hacer de cuenta que la agenda de la seguridad internacional era una suerte de placar o de alacena en la cocina, donde teníamos muy pocos objetos, y los objetos que teníamos eran muy homogéneos entre sí. Lo que estoy queriendo decir con esto, Luciana, es que antes la agenda, desde un punto de vista temático, era una agenda bastante reducida, y los temas eran todos más o menos parejos. Hoy resulta que tenemos una agenda mucho más amplia, en esa alacena o en ese placar tenemos muchas más cosas metidas, muy heterogéneas entre sí, y aparte es una agenda muy dinámica. Entonces, es como cuando vos el placar de tu casa lo tenés, en algún momento hay que ordenar, ¿no? Y en ese ordenamiento aparecen, desde mi punto de vista por lo menos, algunas temáticas que son particularmente relevantes, ¿no? Y entre esas temáticas relevantes que no se plantean en términos interestatales necesariamente, uno de los temas que a mí me parece que está con mucha potencia, muy dinámico, con mucha presencia en la agenda internacional, es lo de las llamadas amenazas no convencionales o no tradicionales. Bueno, pero ¿qué es esto? En realidad, el concepto de amenazas no convencionales o no tradicionales a lo que te hace referencia no es, digamos, no te habla de las características de estas amenazas, sino de lo que ellas no son. O sea, son amenazas que no son aquellas que se plantean en términos militares a través de dos estados, ¿no? Es por default. Todo aquello que no entra en el campo de las amenazas convencionales, por default lo llamamos, bueno, pero no me estás diciendo nada. Es como cuando llamamos, por ejemplo, alguna guerra que decimos operations other than war, ¿no? Una operación que no es la guerra, es todo lo otro, ¿no? Está diciendo como que... Claro, exacto. Es como cuando vos decías conflicto... Exacto. Es como cuando vos antes decías conflicto de baja intensidad. ¿Pero qué es conflicto de baja intensidad? Todo lo que no es de media intensidad. Bueno, pucha. O sea, sí, salvando la distancia, es como cuando vos decís el voto no positivo. Ok, ¿de qué sí estamos hablando? Y cuando vamos a las características que sí tendrían estas amenazas, a mí me parece que son en general las amenazas no convencionales, o por lo menos así las abordo yo, son amenazas que están protagonizadas por actores que no son estados, son actores de jerarquía no estatal, y se despliegan en el espacio en términos transnacionales, es decir, trascienden espacialmente las fronteras. Entonces, esto es, Luciana, lo que normalmente se da en llamar, desde mi punto de vista, de manera errada, y en todo caso te puedo decir por qué, creo que de manera errada, las, entre comillas, nuevas amenazas. ¿Sí? Que esto de las nuevas amenazas, a mí me parece que es más un cliché, más una muletilla, más un lugar común, que confunde más de lo que explica. Porque el concepto de nuevas amenazas en sí es un concepto de mediados de los años 80, de la Comisión Palmer, es decir, que
muchísima de la gente que está asistiendo a esta charla ni siquiera había nacido en esos momentos, y las seguimos llamando nuevas amenazas. Sí, Pero que no bueno, son, no son desde nuevas. un punto de vista semántico, todos acordamos llamarlas así, pero después cuando las vas a ver, resulta que lo que normalmente damos en llamar nuevas amenazas tampoco son nuevas. No, ¿No? exactamente, es lo que te decía, tampoco son nuevas. Entonces básicamente, cuando hablamos hoy, digamos, para cerrar el círculo de amenazas no convencionales, a lo que estamos haciendo referencia es a un conjunto de amenazas que suelen estar protagonizadas por actores no estatales y que suelen desplegarse de manera transnacional. No hay un listado oficial, pero es como que hay 5 o 6 problemas que normalmente siempre aparecen cuando hablamos de estas cosas. Totalmente. Ahora, mi pregunta clave, voy al hueso, o sea, voy al hueso total. Nosotros considerar estas amenazas no convencionales como parte de la seguridad internacional y el abordaje y el análisis de la seguridad internacional, para tu punto de vista, implica también que el rol de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas son el instrumento para abordar estas nuevas o estos amenazas no convencionales? A ver, yo si entendí bien la pregunta, ¿no? Son como 2 preguntas, me parece. Es un tema de seguridad internacional, o sea, la seguridad internacional de lo que trata es de las amenazas y de los riesgos Sí, que por enfrentan eso. los actores del sistema internacional y las respuestas o los efectos que esto genera. Si vos tomas estos temas que yo te decía, que son como 5 o 6, que está la cuestión ambiental, la cuestión migratoria, las ciberamenazas ahora, la opción, el terrorismo, el crimen organizado. Bueno, si vos agarrás esa especie de núcleo duro, de core, de 5 o 6 temas que se repiten en todas las visiones, en la tuya, en la de Johanna, en la mía, a lo mejor en otras cosas no coincidimos, pero seguramente en esto vamos a coincidir. Lo que vamos a ver es que algunos de estos temas son amenazas, en el sentido de que hay una voluntad atrás, el terrorismo, las ciberamenazas, el crimen organizado, la proliferación, y otras, como pueden ser las migraciones o como puede ser el medio ambiente, técnicamente no son amenazas, sino que son riesgos. ¿Sí? De movida, si son riesgos, el instrumento esencial para enfrentarlas no pasa por, no, ni lo militar, ni siquiera por lo uniformado, te diría yo. Claro. ¿No? Lo que no quita que tanto las Fuerzas Armadas o de seguridad, de acuerdo a cuál sea la estructura de ese país, puedan desempeñar algún rol de utilidad en enfrentarlas. Dicho sea de paso, lo estamos viendo ahora con la cuestión del coronavirus en nuestro país. Obviamente no es la función esencial de las Fuerzas Armadas hacer esto, pero es un instrumento de utilidad para el Estado, por adiestramiento, por alistamiento, por capacidades logísticas, por lo que sea, al cual el Estado echa mano. A mí me parece que es distinto el caso de las que sí son amenazas, que serían las 4 en esta especie de visión que yo te estoy haciendo, que es por la proliferación, el terrorismo, el crimen organizado y el mundo ciber. Y ahí lo que a mí me parece, esta es una visión particular, es que a tu pregunta si se pueden utilizar las Fuerzas Armadas o no, mi respuesta en rigor de verdad es depende. Bien. Depende de qué, y depende del caso. Porque hay países que echan mano a lo mejor de sus Fuerzas Armadas para combatir determinada cosa porque no tienen otra. Hay otros países que sí tienen otra, tienen fuerzas de seguridad federales, fuerzas intermedias, entonces no lo necesitan. Mira, tiene que ver cuestiones de naturaleza histórica, geográfica, política, regimentales, de marco jurídico. Entonces, la verdad es que cada país o cada caso, casi como que hay que, me parece a mí, analizarlo en sí mismo, razón por la cual yo soy poco afecto a estándares y decir, bien, esto no es así. Que yo, por decir algo, improvisando,
el terrorismo no hay que combatirlo así. Bueno, yo tuve la suerte antes del coronavirus de poder viajar a Europa, y en las principales capitales de Europa vos tenés despliegue de fuerzas con fines disuasivos cerca de monumentos históricos para evitar actos terroristas. Bueno, ¿será que todos los países de la OTAN están confundidos? ¿Y yo tengo la razón? ¿O será que la situación y la realidad de ellos es diferente a la mía? Entonces, la situación determina el instrumento más adecuado. Okay. O sea que estamos hablando de amenazas no convencionales, que adentro de estas amenazas puede haber algunas que son amenazas y otras que son riesgos. Yo llamaría algunos... Exacto. O sea, bajo el genérico, porque ¿sabes lo que pasa, Luciana? Que a lo mejor en nuestro lenguaje cotidiano, así rápido, charlando, tomando un café, tomando un vino, nosotros hay muchas palabras que las utilizamos como si fueran sinónimos, y capaz que si te pones en no lo son. No. Entonces, así, como no es lo mismo Estado que nación, vos que estás sabés que no es lo mismo amenaza que riesgo. Lo que pasa es que generalmente lo metemos en la bolsa de amenazas. Ahora, cuando vos empezás a hacer un poquito más concreto, te das cuenta que bajo ese rótulo que yo te decía que es un cliché, hay cosas que son amenazas, posta, porque hay una intención de daño, y hay cosas que más que amenazas son un riesgo. O sea, hasta que alguien me demuestre que hubo una mentalidad diabólica que esparció el COVID-19 para conquistar el mundo, técnicamente yo lo que te voy a decir es que el COVID, más que una amenaza, es un riesgo. Ahora, el terrorismo no es un riesgo, es una amenaza. Sí, si me permitís, llamaría algunas cosas fenómenos más que riesgos, ¿no? Porque y capaz que ni siquiera son riesgos. Claro, porque capaz que son fenómenos. Es un fenómeno. Claro. Si fuera un tsunami. O sea, el tsunami es un fenómeno, como un terremoto. Claro, que por ahí de última tal vez le pones el título de riesgo porque genera daño. Claro, pero decir, bueno, pero ¿quién está atrás de esto? ¿Quién le dijo a estos 400.000 sirios que caminen hacia el este hasta la costa? No, se dio. Es una dinámica que es espontánea, pero digamos, no hay un actor racional. Eso que básicamente diferencia entre amenaza y riesgo. Sí, igual, viste que nosotros, yo estudié mucho programación neurolingüística, que quizás no tiene que ver con la ciencia política, pero sí es el estudio, digamos, de lo lingüístico, y las palabras generan realidad. Entonces, obviamente, si uno dice, bueno, los refugiados o los desplazados son un riesgo, son una amenaza, lo va a tomar desde una perspectiva y va a tomar otras herramientas para contrarrestar esos riesgos, amenazas. Ahora, si un analista lo ve como un fenómeno que hay que ver la manera de solucionar ese fenómeno como la movilidad humana, obviamente va a tener otras perspectivas y otro abordaje a la misma situación, que un analista lo puede denominar una amenaza y otro analista lo puede ver como un fenómeno que genera conflictos, por supuesto, que genera tensiones en las sociedades, que genera, como por ejemplo el coronavirus, ¿no? O sea, son fenómenos que evidencian amenazas, que evidencian vulnerabilidades. Bueno, a mí se me ocurre de esto que vos decís, con lo cual concuerdo en todo, dos cosas, ¿no? Una es que a veces utilizamos las palabras sin darnos cuenta. A veces las usamos sin darnos cuenta. Sin ser muy rigurosos, bueno, sí, Estado, nación, país, es todo lo mismo, no es todo lo mismo. Pero en nuestro coloquial a veces lo hacemos, y de verdad que a veces se hace sin intención. Y a veces se hace porque vos podés utilizar los conceptos como una metáfora, ¿no? O sea, cuando vos hablas de la guerra contra la corrupción, o la guerra contra la pobreza, o la guerra contra el coronavirus, no es una guerra, pero lo utilizás como una suerte de metáfora. Entonces, a veces las metáforas también tienen una intencionalidad. ¿Sí? Entonces, como vos decís, sí, los refugiados son un riesgo, son una amenaza, le estás poniendo una intencionalidad. Yo no voy por ese lado, sino que digo, digamos, en términos técnicos,
lo que diferencia normalmente de una amenaza de un riesgo es que haya alguien que te quiera hacer un daño. Por sobre todas las cosas, los refugiados y los desplazados son un drama ¿sí? De naturaleza humanitaria. Son un drama de naturaleza humanitaria que me parece a mí, hoy en el escenario internacional, ponen a prueba muchas estructuras, ¿no? Entre otras, R2P mediante, todos los debates que hay en torno al empleo del instrumento militar a lo mejor para aliviar estos casos. ¿Bajo qué circunstancias? ¿De qué manera? Con resolución del Consejo, sin resolución del Consejo. Es un derecho, es un deber además de un derecho, pero al final del día, si hablamos de refugiados y hablamos de desplazados, por sobre todas las cosas de lo que hablamos es de una tragedia humanitaria. Sí, de un problema humanitario, social, económico, legal, inclusive político, porque estamos viendo, también tuvimos varios colegas nuestros hablando, uno específicamente, Franco de Ledone, que habló desde Baviera, y veía también cómo el fenómeno del tema de los refugiados y los desplazados generaban movimientos de comunicación política que hacían que las extremas derechas radicales en Europa están exacerbando su poder dentro de Europa y a sus alrededores. Pero contame más. Ahí es donde yo por ahí te meto el tema de cuando hablas bajo este prisma tan laxo y tan genérico de las amenazas transnacionales, te ponen el tema de las migraciones. En general, son migraciones que no son persona a persona, son migraciones masivas, son esos flujos de mucha gente. Y en este punto, en lo que se repara, no es tanto en si son refugiados o desplazados, que acabamos de decir que el eje ahí es humanitario, sino que a veces, y el ejemplo de Europa es perfecto, en los efectos negativos que esto puede generar. Por ejemplo, el crecimiento de las derechas, el crecimiento de los grupos neonazis en Europa, los grupos skinheads. No es casual que en Francia la derecha gane en el sur, que es el buffer donde llegan los migrantes del norte de África. Así que desde ese lado es que hay gente que entiende que una de estas amenazas no convencionales podrían eventualmente ser las migraciones masivas. Ojo, hay algunos casos en los cuales, y me viene a la cabeza recién mientras hablaba con vos, el tema de Ex-Aire, hoy Congo, donde las migraciones, cuando son masivas, y ahí recibieron un flujo migratorio muy grande de la tragedia de los Grandes Lagos, determina de alguna manera un equilibrio muy precario entre etnias, entre grupos tribales, y termina generando un conflicto interno de proporciones. En el caso de Zaire, tan grande fue ese conflicto que Zaire no existe más. De hecho, se llama Congo ahora, ¿no? República Democrática del Congo, tal cual. Claro, entonces por ese lado a veces vienen estas visiones, digo, ¿no? Total. El año pasado, el 17, mira, siempre me acuerdo, el 17 de junio, más o menos para esta fecha, vino a darnos en una charla a la Escuela de Guerra Conjunta. Yo no estaba, pero me invitaron a la Escuela de Guerra Conjunta a presenciar una charla del Centro Perry, que sé que vos estuviste mucho tiempo, sos colaborador, y ellos hablaban sobre también las cuestiones de nuevas amenazas o nuevos fenómenos no convencionales. Y me acuerdo que hablaban obviamente de todo lo que era la ciberdefensa, la ciberseguridad, lo vulnerable que eran diferentes sistemas informáticos, y también hablaban de las pandemias. Nunca me voy a olvidar, nos hablaban del Zika, nos hablaban del N1H1, nos hablaban de varias pandemias que habían existido anteriormente y que tenían un riesgo, una probabilidad de volver a existir y tener recurrencia en el tiempo. Me imagino que también en tu libro habrás puesto como una de las cuestiones que no tienen esta intencionalidad, como sí lo tiene el terrorismo o el crimen organizado, la cuestión de las pandemias o lo que son todo lo que tiene que ver con lo que también fueron las pandemias anteriormente, porque no tenemos que olvidar que estuvo el ébola,
hubieron grandes problemas que quizás no llegaron a ser tan globales como el coronavirus, pero sí muy letales. Bueno, vos sabés, está muy buena la observación. Vos sabés que realmente la cuestión de epidemias, bueno, sí, la cuestión de salud, la cuestión de epidemias o de pandemias ocupa un lugar muy importante en esta seguridad que va más allá de lo tradicional, de militar, ¿no? Sino que es mucho más amplia. Lo que pasa es que normalmente no se la toma tanto desde el punto de vista de las, vos dijiste recién, nuevas amenazas o amenazas no convencionales, sino que desde mi punto de vista muchas veces se lo toma desde el prisma de la seguridad humana. Vos sabés que lo que es todo seguridad sanitaria o seguridad de la salud es uno de los 5 o 6 aspectos descollantes de la seguridad humana. Salvo que, y esto lo digo con la tranquilidad de que lo dijo el jefe del Estado Mayor Conjunto, ya que estamos, que Paleo, que dijo, salvo que haya una intención atrás, con lo cual estás hablando ya no de un problema de salud, sino que en todo caso estarías hablando de un ataque biológico o químico, digamos, ¿no? Sí. Pero es un tema de una importancia enorme. A mí no me podés decir que países como, para no caer en nuestro caso, porque es dentro de todo lo tendríamos controlado, pero si buscáramos casos más extremos, y no hay que irse muy lejos, Brasil, mismo Estados Unidos, tiene más muertos por esto que muertos en algunas guerras, muertos en el 11 de septiembre, por ejemplo. Entonces, en algún punto es un tema de seguridad. Es un tema de seguridad que si vos lo tomás desde una perspectiva muy, muy tradicional, a lo mejor no lo ves, pero si ampliás un poquito, digamos, el campo visual, el plano, como dicen ahí en la tele, sí, indudablemente es un tema de seguridad. Para mí es un tema de seguridad. Ahora, seguime en este razonamiento, a ver si podemos descularlo, perdón, no es una palabra muy académica, a ver si lo podemos pensar o repensar juntos. Si las pandemias son básicamente consideradas un tema de seguridad internacional, y creo que sí, lo van a hacer de ahora en más, justamente por la problemática, no específicamente el fenómeno, sino de la respuesta al fenómeno, que es la cuarentena y las consecuencias de la respuesta al fenómeno, ¿sí? Que no son solo las lamentables muertes, sino todo lo que ya sabemos y venimos viendo en todos estos 43 cafés anteriores, ¿sí? Xenofobia, racismo, problemas económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros tendríamos que pensar en que, como el cambio climático también, pueden ser fenómenos que sean recurrentes. Y esto implica que no tenemos que pensarlo solo en cómo salir o cómo pensar en esta situación, sino pensar un poco a futuro y rever escenarios a futuro y decir, bueno, esto se suma a la lista no solo de posibles, sino de probables fenómenos. Fenómenos que podrían afectar la seguridad internacional si llegan a escala global como generó el coronavirus. Entonces, si eso es así, vos podrías pensar que algún tipo de seguridad colectiva se tendría que pensar para la posibilidad de un desarrollo colectivo para preservar un bien común, que en definitiva es la salud, que sería como un bien público, que tendría que ser obviamente no solo nacional, sino internacional, porque ya vemos que la caída de un país dentro de una situación endémica o pandémica puede afectar y hacer un spillover en toda una región. Ok, bueno, bien. Yendo de lo general a lo particular, siendo deductivo desde el punto de vista metodológico y un poco pasando en limpio lo que recién, esta realidad terrible que estamos enfrentando en estos momentos, ¿podría ser considerado un tema de seguridad? Bueno, si uno lo ve desde el punto de vista del daño y de las repercusiones que está generando, a mí me parece que es un tema de seguridad. Lo cual no significa que tenga que ser un tema tratado por las Fuerzas Armadas necesariamente, y ni siquiera por el ámbito de la defensa, porque el campo de la seguridad... Mirá,
vos sabés que habrás escuchado hablar, hay un dibujito que le dicen, que es como, le dicen pirámide estratégica, ¿no? Que es como una pirámide, un triángulo de 3 pisos, que te dice, bueno, abajo están las Fuerzas Armadas, arriba está la defensa, y arriba está la seguridad. En realidad, ese triángulo que se dibuja así, habría que ponerlo al revés. Habría que ponerlo invertido, donde el campo más amplio es el de la seguridad. Dentro de la seguridad hay un rango de temas que los toma la defensa, y dentro de la defensa hay un rango de temas que lo toma las Fuerzas Armadas. Yo no sé si este tema es de las Fuerzas Armadas y ni siquiera de la defensa, pero sí creo, a la luz de los efectos que está generando, que es un tema de seguridad. ¿Que puede volver a pasar algo parecido? Sí, puede volver a pasar algo parecido. Yo no soy un especialista en esto, pero de lo que uno lee cotidianamente, dice, bueno, estás en un mundo crecientemente globalizado, interconectado, donde podés estar en la otra punta del mundo en menos de 24 horas, donde el concepto de cuarentena en el sentido tradicional de la época de la colonia, de no bajarse de un barco, no existe más. Está el turismo, está la cuestión de la biotecnología, o sea, hay un montón, el cambio climático, el corrimiento de las fronteras productivas, hay un montón de fenómenos que te hace pensar que temas de esta naturaleza pueden volver a pasar. Entonces, vos tenés un tema que por sus efectos y sus dimensiones tipifica como tema de seguridad, no militar, dije de seguridad, y sí, por el otro lado, es muy probable que algo parecido pueda volver a darse. Entonces, estos dos elementos, me parece a mí, coincido con vos, que nos deberían hacer pensar qué se puede hacer, qué medidas podemos adoptar de cara a una versión, a una próxima versión de esto, ¿sí? Y entonces ahí, lo que a mí me parece, ahora pienso como argentino, claramente, es tratar de... me viene a la cabeza, Luciano, un concepto que es muy, vos sabés que se usa mucho en el campo de la defensa y de la seguridad, que es esto de las lecciones aprendidas, ¿no? O esto de las mejores prácticas. Entonces, tratar de ver qué cosas han hecho otros países bien, qué han instrumentado que les dio éxito, resultado, qué cosas no, qué podemos tomar de eso para prepararnos de la mejor manera posible con la limitación de recursos que tenemos. Y por otro lado, creo que junto con eso yo exploraría todo lo que es una dimensión de cooperación muy grande, porque casi te diría que por definición el problema excede a las fronteras de un país, trasciende a las fronteras de un país, ningún país, y cuando digo ningún país, digo ni siquiera Estados Unidos, ni siquiera China, los más poderosos, pueden manejarlo totalmente desde un punto de vista unilateral, sin ayuda de terceros. Entonces, esto es un llamado, me parece a mí, muy, muy grande a la cooperación, a la interacción con otros países, tratando además de tomar de todos ellos las mejores prácticas, las mejores lecciones, para estar mejor preparados en caso de que vuelva a aparecer un problema de este tipo. A mí hoy tuvimos una charla, te conté anteriormente, muy interesante con un experto y con una persona, colega nuestro que trabaja en Médicos Sin Fronteras, que estuvo en Congo, en la República Democrática del Congo, y estuvo en la situación del ébola, obviamente desplegado, ¿no?, con Médicos Sin Fronteras. Entonces él lo que nos decía era, me sorprende que le sorprenda al mundo que haya pandemias, porque no es la primera vez que hubo. El problema que tenemos es que, y lo que estuvimos advirtiendo hoy, es que este tema, de este fenómeno, se convierta en una amenaza a la paz y seguridad internacional a futuro, y se quisiera utilizar la contención de posibles fenómenos como epidemias o pandemias en países que las grandes potencias los vean como débiles sanitariamente, ¿no? Entonces, de alguna manera, estoy viendo como la parte al revés. Digo, bueno, nosotros vemos cómo el coronavirus, que es una pandemia, desestabilizó el mundo en muchas cuestiones. Ahora, ¿qué pasará en el futuro? Que tenemos que cooperar. Mi problema es
que esa cooperación no sea una cooperación para poder pasar por arriba de la soberanía de algunos países que no tengan un estándar sanitario adecuado y que le permita o justifique a grandes potencias poder desplegar algún tipo de tropas o de alguna misión para ayudar a ese país con un tema sanitario. No sé si me entendés. Creo que te entendí. La respuesta es que, de alguna manera, si es que te entendí bien, Luciana, algo de ese debate que vos recién contás ya está pasando, porque con todo el tema de las intervenciones humanitarias, ahora, digamos, denominadas responsabilidad de proteger, vos sabés que hay... y esto no es algo novedoso, esto viene desde hace 20 años, desde Kosovo. Kosovo fue en el 99, que hay todo un debate de bajo qué condiciones es lícito entrar o no entrar. Es que necesitas un mandato, una resolución del Consejo, en Kosovo no hubo. No la necesitas, primero te metes, la razón viene después. O sea, es obligación hacerlo, no es obligación, es derecho pero no deber. Entonces, cuando las cosas no están claras, siempre te queda una duda de, che, en este lugar que se metió Francia, por decir algo, ¿se metió realmente porque hay una tragedia humanitaria, podríamos llamar una tragedia aérea si vos querés, o se metió porque tiene alguna ficha, porque tiene algún interés, porque está en su esfera de influencia? Eso se está debatiendo hoy. Exacto. En el mundo. Entonces, por eso me lo pregunto, por eso me lo cuestiono. Es el día de hoy que todavía no nos hemos puesto de acuerdo en qué condiciones aplicar la responsabilidad de proteger. Entonces, siguiendo la misma lógica, yo no descartaría que el día de mañana, sobre pretexto de resolver de naturaleza sanitaria, ponele, pandémica, un país pueda interferir en los asuntos internos de otro Estado. Exacto, porque uno podría justificar que, bueno, a ver, no sé, el país Monrovia, no importa qué país, el país amarillo, el país violeta, no puede manejar internamente porque tiene problemas de control epidémico, entonces lo intervenimos porque si no se genera una amenaza a la paz y seguridad internacional. Entonces, de alguna manera esto podría justificar. Y esto me hace acordar al año pasado... Bueno, es que esto que vos decís, hay una pregunta que alguna vez se hace en clase, decís, bueno, pero vos tenés un problema interno en X país, un Estado extremadamente débil, frágil, donde el Estado, y valga la redundancia, es casi una entelequia, donde hay actores no estatales que combaten entre sí, los clivajes son culturales, hay obviamente cero respeto por los derechos humanos, por el derecho internacional de los conflictos armados, pero está circunscripto adentro de un país. ¿Por qué, si ese tema está dentro de un país, lo tomamos como una cuestión de seguridad internacional? Y es una muy buena pregunta, ¿no? Pues sí, bueno, en definitiva, es un bolonqui, pero está ahí adentro. Porque, me parece a mí, primero, eso puede reventar y puede afectar a terceros estados, nada te garantiza que eso quede circunscripto, esa es la primera parte de la respuesta, y la segunda parte, aún quedando circunscripto, las cosas que se están viendo ahí adentro, los estándares que se están vulnerando ahí adentro, son absolutamente inaceptables por la comunidad internacional. Aun cuando vos tengas la certeza de que eso no va a salir de determinado país, vos no te podés sentar y mirar para otro lado en contextos de genocidio masivo, de violaciones masivas de los banda, o cosas así. Entonces, hacemos el paralelismo. Vos tenés, ¿qué país dijiste? ¿Monrovia? Pues sí, no, pero no digamos Monrovia, un país violeta. Bueno, ni sé si existe, ponele Monrovia. No, Monrovia es la capital de Liberia. Por eso no lo quería decir de vuelta. Claro. Ponele Monrovia, ponele que existe un país tipo Les Luthiers que se llame Monrovia,
si adentro de Monrovia hay un deterioro el día de mañana, estamos haciendo ficción, ¿no? De los estándares sanitarios, pandemia mediante, enormes, aún cuando eso quede circunscripto a Monrovia, digamos, si uno extrapola lo que está viendo hoy en materia de debates, de intervención, uno podría pensar que a lo mejor algún tipo de injerencia podría haber en los asuntos internos de Monrovia en el marco, digamos, de la seguridad internacional y de la preservación de los ciudadanos. Sí, ponele que sí. Me hizo acordar esto al año pasado que hubieron grandes incendios en el Amazonas y desde la comunidad internacional, Macron, me acuerdo, de la comunidad internacional se decía, bueno, esto ataca o atenta contra la cuestión de los derechos humanos al clima y justamente se pensó en una ayuda medio de intervención. Y que obviamente Brasil dijo, no, esto es soberanía brasileña, yo no necesito ninguna ayuda, vamos a tratar de apagar nosotros el incendio, muchas gracias franceses. Que obviamente encima Brasil y Francia tenían muchas cuestiones estratégicas vinculantes entre los dos países y siguen teniendo, ¿no? Entonces, nada, es una cuestión que me llama poderosamente la atención para el futuro, ver cuánto de todo esto nos va a quedar para repensar la responsabilidad de proteger, como vos bien decís, el R2P, y obviamente yo siempre digo que la soberanía nacional, como decía Kofi Annan, no es absoluta. Obviamente la soberanía nacional no puede ser un escudo para el abuso indiscriminado de los derechos humanos de los ciudadanos propios, eso desde ya. Pero bueno, después... Vos sabés que la primera vez, y esto que voy a contar de alguna manera denota mi edad, pero yo el primer viaje que hice como graduado, digamos, como profesional al exterior, que fue integrando la delegación del Ministerio de Defensa, fue a un encuentro de estudios estratégicos que se hizo en Brasilia, pero fue en 1990. Esta es la parte donde me caen las sotas y deducen mi edad, pero un año antes, Mitterrand era en ese momento el presidente, si yo mal no recuerdo, había dicho que así como estaba internacionalizada la Antártida, había que internacionalizar el Amazonas, ¿no? ¿Te imaginas? Y esto lo pude ver yo en Brasilia, de propia, ¿no? La determinación de los brasileros a repeler con el empleo de la fuerza cualquier tipo de injerencia que lesione su soberanía. Y si vos incluso tomás algún material que han escrito, digo, doctrina, ¿no? Sobre cuestiones de defensa de los brasileros contemplan en algunos escenarios, de hecho no sé si no tienen hipótesis de conflicto todavía con ese nombre los brasileros, ¿no? No me animo a asegurarlo, pero no lo descarto, la posibilidad de ser invadido un país con estatus de potencia mayor o superpotencia, sobre pretexto de la preservación ambiental. O sea, para los brasileños es un tema que está muy, pero muy presente. Y ese tipo de cosas, hay dos cosas que te quería decir, más allá de la anécdota. Una es que en un contexto donde los recursos naturales se están revalorizando día a día, primero porque son finitos, hay una determinada cantidad, pero además porque somos cada vez más. Nosotros empezamos este siglo siendo 6.000 millones, ya estamos por arriba de los 8.000, se dice que hasta los 10.000, 12.000 no nos estabilizamos, entonces más gente, más consumo, cantidad limitada de recursos naturales, eso hace que el acceso a o la posesión de los recursos naturales cada vez se vuelva más estratégico. Entonces, no sería, me parece a mí, desacertado esperar que vuelvan a haber fricciones de esta naturaleza. Pero además, también me parece que la política internacional, acá es donde me salta, si se quiere, el gen realista, al fin y al cabo, más allá de gente bien intencionada y de Kofi Annan, al final del día tiene mucho de realismo la política internacional, entonces también hay doble estándar, ¿no? Y hay cosas que Francia dice con respecto a Brasil
que Francia no dice con respecto a Australia, que tenía Totalmente. más quemas Brasil. Pero ¿qué pasa? Total- Es Australia. ¿No? Totalmente. Ese También es hay mi algo de eso. doble estándar internacional, justamente, ese es mi Hay miedo. hipocresía, hay mucha hipocresía en política internacional. Exactamente, hay un dicho que es, todos somos iguales, pero algunos más iguales que otros. Quiero pasar a las preguntas. Tengo por lo menos 5 Dale. personas esperando para preguntar. Lo que le voy a pedir a Giovanna es que administre las preguntas y que sean lo sumamente breves las preguntas, así Mariano se puede desplayar. Gracias. Gracias a vos. Bien, gracias Luciana, gracias Mariano, súper interesante lo que estás contando. Tenemos 5 y contando, porque van llegando más. Así que vamos a tratar de cubrir las más que podamos cubrir, aunque nos expandamos unos minutitos. Vamos a empezar. Yo voy a anotar. Desde nuestro observatorio de defensa y seguridad, Damián, el coordinador, tenía una pregunta. No sé, Damián, si estás por ahí. Sí, buenas tardes, doctor Bartolomé. Muy buena Hola. la presentación. ¿Qué tal? La pregunta era, ¿qué errores se suele cometer cuando se hacen analogías con países como Colombia o con México en relación a la cuestión del narcotráfico, ¿no? ¿Esa es la pregunta? Sí, sí. En cuanto a variables que no tenemos por lo general, se suele hablar mucho de la colombianización, del tema de las drogas o México. Es buenísima la pregunta, me parece a mí, porque casualmente con México y con Colombia pasa esto que vos decís. La analogía, el uso de la analogía es un recurso válido, digamos, en el campo de las ciencias sociales en general y de las relaciones internacionales en particular. Sobre todo cuando vos no tenés mucha información sobre algo, no la tenés del todo clara, tratás de buscar algún caso que sí poder aplicar analogía. Los casos que uno busca no son exactamente similares. Mira, se empezó a hablar de la colombianización de México, sobre todo en materia de lucha contra las drogas, de narcotráfico, ¿sí? Entonces de repente vos te pones a comparar el caso de México con el caso de Colombia, y resulta que Colombia lo sigue siendo, pero al momento de hacer la comparación, era el principal país productor de cocaína del mundo. México no produce cocaína. México está al lado del principal mercado de consumo de cocaína del mundo, medido como país que es Estados Unidos. Colombia no, digamos. Entonces, si vos me estás comparando un productor con uno que no es productor, uno que está al lado del principal mercado de consumo, por lo cual ciudades como Tijuana, como Juárez, tienen una importancia geopolítica muy importante porque son las llaves de paso. Eso Colombia no lo tiene. Colombia tiene un fenómeno de insurgencia que por momentos sus límites se desdibujan con el narcotráfico, que es la FARC. México no lo tiene. En el caso de México, la cosa está más bien limitada al DF, a Quintana Roo, que es donde está Cancún, a Michoacán, y a los estados del norte, Baja California, Chihuahua, Coahuila. En el caso de Colombia está mucho más extendido. Pero yo te tiro 4 o 5 cosas y vos decís, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, este es el riesgo. El riesgo de la analogía es que vos termines sacando inferencias equivocadas a partir de una analogía que no, de cosas que no son análogas. En el caso de Colombia y de México, me parece que no son análogos los casos como para poder hablar de la colombianización de México. Bueno, muchas gracias. Si te satisface la respuesta, si te parece bien. Por demás, gracias. Muchas gracias, Mariano. Vamos a dar la palabra a Nicolás Pichino, también del CEPI, del Observatorio de Defensa y Seguridad. Avísame si se me escucha bien, porque por momentos sí se me parte un poco tu, ¿sabes? Sí, A veces se nos parte un poco, le vamos a pedir a la gente que mientras no esté preguntando apague la cámara para demandarle menos a tu conexión, porque a veces sí se nos corta un poquito.
Entonces, mientras estamos hablando, el que esté hablando tenga la cámara prendida, pero el que no esté hablando le pedimos que apague la cámara para demandarle un poco menos. Nicolás, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Todo bien, Mariano? ¿Cómo te va? Bien, bien, por suerte. Mira, el otro día te estaba escuchando hablar de los ciberataques a Estonia e Irán, y se me cruzó por la mente vincularlo con lo que son las criptomonedas y las monedas cuánticas cuando estén disponibles. ¿Vos considerás que esas herramientas pueden llegar a ser una amenaza a la soberanía monetaria nacional? Bueno, yo no soy economista como para decírtelo con mucha fundamentación desde el punto de vista económico, sea cual sea mi respuesta. Y ni siquiera soy un graduado en informática, como dije al comienzo de esa charla, si es la que yo pienso, sino que yo lo puedo decir desde el punto de vista de seguridad internacional. Yo desde el punto de vista de seguridad internacional, lo que te puedo decir es que la existencia de criptomonedas y de bitcoins, es decir, de medios de pago de muy difícil rastreo, que se mueven muchos de ellos en lo que es dentro de la deep web, la dark web, abajo de todo, indudablemente es, o sea, todo medio de pago, que de difícil rastreo, de difícil monitoreo, como podría ser en otro contexto que no tiene nada de cibernético, el Hawala, por ejemplo, entre grupos salafistas, yihadistas, constituye una amenaza porque puede servir para la financiación de grupos que actúan de manera ilegal. Entonces, que hay, decíamos el otro día, una creciente actividad de cibercriminalidad, sí, hay una creciente actividad de cibercriminalidad, que yo no tengo los apuntes acá, pero creo que estábamos hablando la otra vez de casi 600.000 millones de dólares por año, y es una cifra que es del Foro Económico Mundial. Bueno, todo ese cibercrimen, llamémoslo así, se vale de este tipo de monedas. Entonces, indudablemente, constituyen, no sé si una amenaza en sí mismo, pero es un componente importante de la amenaza que estaría constituida en este caso por grupos criminales que se valen del ciberespacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás y Mariano. Tengo dos o tres preguntitas más. Nos vamos a extender unos minutitos si tenés y podemos contar con vos. Le vamos a dar otra pregunta relacionada más al tema de Colombia. La palabra Johan Duarte del Observatorio de Política Internacional, del CEPI. Dale. Hola Mariano, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Te escucho. Bueno, no, básicamente te vuelvo a traer al tema de Colombia para preguntarte, bueno, actualmente hay un debate en Colombia porque se invitaron fuerzas militares a Colombia nuevamente. Entonces quería preguntarte cómo evalúas la situación, si consideras que este fenómeno del narcotráfico es una excusa, digamos, como para invocar, digamos, estas fuerzas, bases militares al país. ¿Cómo evalúas la situación? Y si consideras como algunas personas que generalmente este tema del narcotráfico está la tendencia de penalizar penalizar más la producción que el consumo a nivel internacional. Te hago una pregunta por algo que dijiste al pasar, que yo no lo sabía, para articular mi respuesta. Vos usaste la palabra bases. Sí, bases. Es una pregunta, con absoluta sinceridad lo pregunto. ¿Se ha vuelto a hablar de bases? En realidad, después del debate del 2009... ahora. Bueno, ahora se está hablando de asesorías. Okay. Y de invitación a cuerpos de élite, pero precisamente pues toda esta nomenclatura y nominalización es bastante particular en estos casos. Vos sabés, mirá, primero, hay recién el colega hablaba del tema de las bases. Esto yo me acuerdo, sí, porque
lo seguí de cerca. En el año 2009, Ecuador le había dado hasta el 2009, Ecuador le había dado facilidades a los norteamericanos en la parte militar del aeropuerto de Manta. Manta tiene un aeropuerto civil muy grande con una parte militar, como sería Aeroparque acá, en Buenos Aires, y ahí tenían facilidades de uso los norteamericanos, y desde ahí traqueaban las rutas del narcotráfico, iban desde Colombia, digamos, desde América del Sur, empezaban su derrotero en dirección a los Estados Unidos. Y en el año 2009 caducó esto, y no se pudo renovar porque en el medio Ecuador había modificado la Constitución, y la nueva Constitución, sancionada en el gobierno de Correa, prohibía explícitamente que hubiera personal militar extranjero en suelo ecuatoriano. Entonces ahí el tema que se armó fue, bueno, ¿dónde nos instalamos? Y ahí aparece Uribe, y Uribe le ofrece instalaciones en Colombia. Yo me acuerdo que se armó un bolonqui, pero de proporciones bíblicas, no solamente en el seno de Colombia, donde hubo muchos problemas porque, porque se decía que era una intervención militar solapada, etcétera, etcétera, sino incluso en el seno de América del Sur, porque decía que eran tropas extrarregionales instaladas, ¿no? Bueno, hasta donde yo sé, finalmente no se pudieron instalar, más allá de los esfuerzos del gobierno de Uribe, porque me parece que fue la Corte Suprema de Justicia, o como sea que sea el Tribunal Superior de Justicia, creo que es en el caso de Colombia, que no lo autorizó. En este caso que plantea Johan, por eso no hay bases que estén en discusión. Y a mí me parece que a esta altura, ¿quién puede asesorar a los colombianos en materia de lucha contra el narcotráfico? Más bien que me parece que los colombianos tienen el expertise y el conocimiento necesario para ir a explicarles a los estadounidenses qué hay que hacer, y no los estadounidenses que le vengan a explicar a los colombianos cómo actuar. O sea, me parece que es una cuestión de sentido común. Entonces, a mí me parece que la presencia de tropas norteamericanas en Colombia en una medida o en una cantidad superior a actualmente se puede ver en el marco de ejercicios combinados, podría tener que ver a lo mejor más con un mensaje a Venezuela, me parece en estos momentos, que con una cuestión de colaborar con los colombianos en suelo colombiano en la lucha contra el narcotráfico. No sé, me parece. Completamente de acuerdo. Además, discúlpame la interrupción, en la última vez se habla de que muchos de los norteamericanos tuvieron denuncias por derechos humanos y bueno, en fin. Bueno, ese es un tema, qué sé yo, o sea, yo sobre eso no puedo emitir ningún tipo de comentario, pero lo que sí, ahí hay otro tema que a veces se presenta como problemático en este tipo de despliegues, que es el tema que en algún momento también tocó a la Argentina, a lo mejor Luciana se acuerda, es el tema de la inmunidad, ¿no? Que digamos cuando hay tropas que lo que piden es inmunidad local. Entonces, los críticos de la cuestión de la inmunidad, más allá de que alegan una cuestión de soberanía, ¿no? Y que en el ámbito de mi territorio general nacional impera mi justicia, dicen, bueno, el riesgo de otorgar inmunidad es que vos podés tener gente que tiene antecedentes complicados, a lo mejor en materia de derechos humanos, y que no podrías hacer nada, ¿no? Ese es otro tema que muchas veces presenta motivo de fricción, motivo de crítica por parte de quienes se oponen a esa participación militar. Y muchísimas gracias, Mariano. Vamos a las últimas dos preguntas y cerramos. Les aviso ya a quienes les voy a dar la palabra para que estén preparados. Gloria Braschi y Federico Ravera. Así que vamos con Gloria y después que se prepare Federico, así podemos
maximizar el tiempo lo más posible. Dale, gracias. Hola, bueno, encantada porque estoy aprendiendo muchísimo. ¿Se escucha bien, Luciana? ¿Se escucha Te bien? escucho bien, lo escucho muy bien. Estoy aprendiendo porque yo no soy politóloga, no me dedico a la comunicación y a la gestión de riesgo, y voy a hacer más breve todo lo que escribí ahí porque es largo. Hace unos días acá en Mendoza se corrió un rumor de que Chile iba a pedir camas para sus pacientes afectados del COVID-19. Entonces comenzó así como reguero de pólvora en todas las redes sociales a manifestarse las personas en contra de esa decisión, porque comenzaron a decir, claro, porque no se lo piden los británicos, que se lo piden a la reina Isabel, y siguieron las opiniones por todas partes, ¿no? Realmente en contra de esa situación. Entonces también se recordó, alguien dijo que Chile todavía tenía su hipótesis de conflicto y se habían remitido al año 78. Porque también sabemos, de alguna manera, como yo estoy acá en Mendoza, en zona fronteriza, de que hay que tener mucho cuidado quienes caminan por el otro lado, porque hay todavía minas que no han sido desactivadas. Entonces, como... No nuestras, Argentina. No, del lado chileno, no, nuestras no, del lado chileno. Mucha gente que a lo mejor hace montañismo, senderismo, etcétera, entonces siempre se les advirtió esto. Así que acá hay una sensibilidad especial. Quería decir que como la comunicación, ¿verdad? A veces, que esto parece un rumor, o no tenemos idea, fue desmentido después, puede afectar, si a usted le parece, algunas cuestiones que tienen que ver con nuestra seguridad, digamos, binacional, sería en este caso, ¿no? Porque tenemos la pregunta en concreto sería si hay que darle las camas o si yo creo que este tipo de rumores y de debates de alguna manera lesionan. Perfecto, eso quería consultar. No, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo escuché el tema de las camas de parte de argentinos y por supuesto que lo escuché, y lo escuché de gente que es moderada, no lo escuché de ningún exaltado, de gente culta, cultivada, y que al contrario que usted no vive en zona de frontera, ¿no? Esa es la diferencia a lo mejor. Bueno, los chilenos todos viven en zona de frontera. Sí, claro, con la geografía. No, pero es cierto, digamos, la mentalidad de frontera, que es muy especial y que uno la puede percibir en algunos lugares como México, como Mendoza, como Ushuaia. A lo mejor no se vive en ciudades más cosmopolitas, como puede ser Buenos Aires, ¿sí? Pero esa mentalidad me consta que existe. Bueno, yo he escuchado gente que no vive donde vive usted, Gloria, que vive en Buenos Aires, que es gente normalmente moderada, decir esto que dice usted, porque todavía, esto que dice usted en el sentido de que se la piden a los ingleses, digo, ¿no? Porque todavía es cierto que hay un efecto muy residual todavía de la cuestión Malvinas, sobre todo de la cuestión Malvinas, mucho más que el tema del 78, o el tema del 78 ya se ha zanjado, y uno piensa inevitablemente, y esto me parece que es objetivo lo que voy a decir ahora, que un tipo de postura de esta naturaleza no colabora para la consolidación de una buena relación. Pero de la misma manera, digo esto, le digo que ayer creo que fue, y si le interesa se lo voy a pasar a través de Luciana, por uno de estos chats de WhatsApp donde uno participa, me llega un video que es de un programa de televisión de Chile, donde habla de unos tramos de territorio que todavía estaría en disputa o que no estaría del todo resuelto con los chilenos, cerca de lo que es para nosotros hielos continentales y para ellos campo de hielo sur, ¿no? Entonces, ellos hipotetizaban con que, bueno, ¿qué pasaría si el día de mañana, con el calentamiento global que todos estamos viendo,
hay un retroceso de los glaciares continentales. Igual la escala de tiempo que la cual estaban considerando era 500 años. Qué sé yo lo que va a pasar en 500 años. Pero el temor era de pasar todo eso, que es ficción, pero de pasar todo eso, la Argentina, por unos 4 o 5 kilómetros del Pacífico. ¿Qué es del Pacífico? Es de la punta del fiordo donde nace, y este video, cargado con adjetivaciones del tipo traidor, nuestros parlamentarios, digo, los chilenos, esto está hablado por un chileno, son unos traidores a la patria, son entreguistas. Entonces, acá hay a lo mejor mensajes o comentarios que no contribuyen a la consolidación del vínculo, pero mucho más lo hay del otro lado. Sí, sí, y me consta, porque estaba en Chile escuchando. Teniendo muchísimos colegas muy queridos chilenos, gente muy piola, pero lo cortés no quita lo valiente, todavía ellos tienen una postura mucho más dura que nosotros en ese sentido. Muchas gracias. Si me permiten, sí, gracias Gloria por el comentario. Sé que estás en Mendoza, y te agradezco que estés conectada casi todos los días. Como les conté, en el lado argentino no hay minas, y en el lado chileno, acá me comenta el coronel Fernando Dorrego, que es especialista en tema de desminado humanitario, que en Chile están levantando sus campos minados y ya han entregado sus planos y registros a la Argentina en el año 2004. ¿Sí? O sea que obviamente debe haber un proceso de desminado en Chile que ya está iniciado. Igualmente, por el tema más que nada de defensa, no nos olvidemos que a partir desde hace muchos años, Argentina y Chile trabajan juntos en temas de defensa, más que nada a través de lo que es el batallón y todo lo que es la Fuerza Cruz del Sur, que es una fuerza conjunta combinada argentino-chileno para el despliegue de Fuerzas Armadas en misiones de paz. Y esto se firmó un memorándum en el 2005, y esto sigue existiendo ya hace muchos años, y estuvo el general Pérez Aquino como comandante, o sea que, por suerte, en temas de defensa, hay una buena relación entre los argentinos y los chilenos, tanto desde el ámbito militar como en el ámbito político de defensa. Vos sabés, déjame que agregue algo, Luciana. Bueno, yo tengo un amigo chileno que dice, si invadamos, me dice, yo lo único que quiero es el Valle de Uco. Sí. Y del Mendoza. Dice, ese te lo voy a sacar, pero por el vino, para los que no son de este metí. La verdad es que en términos oficiales las relaciones son muy buenas. Vos recién, Luciana, hablabas de la Cruz del Sur, incluso antes que la Cruz del Sur tenemos la patrulla antártica, ¿viste? Que tenemos compartida, tenemos oficiales en los estados mayores de algunas, creo que en Chipre chileno, no estoy seguro, pero hemos, digamos, intercambiado oficiales en los estados mayores de algunas unidades desplegadas en operaciones Chile de paz. Y Paraguay. Chile y Paraguay. Es así, esto es así, hay muy buena relación, hay muy buen vínculo, pero, digamos, eso no quita que a veces uno no vea, no compruebe que sigue existiendo no es oficial, ¿no? Pero que sigue existiendo en algunos círculos este tipo de lecturas. Totalmente, gracias, Giovanna. Creo que hay una pregunta más de Ravena y con eso cerramos. Una última pregunta, Fernando Ravena, que ya le había dicho que se prepare con la pregunta, si puede ser rapidita, así cerramos. Muchas gracias. Hola Mariano, bueno, buenas noches a todos. Te quería preguntar, ¿sí, se escucha? Sí. ¿Sí? Sí, perfecto. Te quería preguntar, en esto que llamaste hoy como amenaza no convencional, ¿qué otro concepto, no llamaríamos amenaza no convencional, podrías aplicar? O si es que tenés o no. Bueno, no, porque, a ver, lo que normalmente, yo lo que intenté, tal vez no haya sido claro, pero lo que yo intenté decir es que el concepto usual que se utiliza, que es muy poco académico y que se utiliza muy a la Bartola
muy así a la que te criaste. Por eso yo dije que es un cliché o que es una muletilla, es el de nuevas amenazas, pero que la verdad a mí me parece que no es un concepto que se aplique de manera correcta por dos razones. La primera es porque el mismo concepto al día de hoy tiene, creo que dije 20 y pico de años, es del 86, ¿sí? De la Comisión Palme, o sea que vos no podés seguir llamando nuevas amenazas usando un concepto que se creó en épocas de la Guerra Fría. Y segundo, porque las así llamadas nuevas amenazas, cuando vos empezás a mirar qué es lo que se pone ahí adentro, con la excepción de las ciberamenazas, ninguna de las otras amenazas son nuevas. No, porque el terrorismo no es nuevo, el crimen organizado tampoco, la proliferación, el deterioro ambiental, esto que hablábamos en el Antiguo Testamento, en el Talmud judío, en el Corán, hay referencias al cuidado del ambiente. Entonces, resulta que las nuevas amenazas, en lo que parece un juego de palabras, no son nuevas. Bueno, ¿cómo denominarlas? Y ahí yo te hago una suerte de 2 pasos. El primer paso es denominarlas, como yo lo he visto y seguramente vos también, amenazas no convencionales o amenazas no tradicionales. Lo que pasa es que estos conceptos, la verdad es que no arrojan mucha luz. Lo que te dicen es lo que las amenazas no son, pero no te está diciendo qué características efectivamente tienen. Entonces, yo creo que un concepto más acertado es el de, y esta sería la respuesta concreta, denominarlas amenazas transnacionales, porque todos estos temas de los cuales estuvimos hablando, el terrorismo, el crimen organizado, lo ambiental, lo ciber, más allá de las diferencias que tienen entre sí, me parece que hay 2 elementos que son recurrentes, que uno es la participación de actores de naturaleza no estatal, y la otra es que el despliegue de estos problemas se rige por una lógica que no es la lógica de la cartografía tradicional, no es la lógica befaliana con la cual todos nosotros estudiamos. Y en esto estoy apelando a un concepto que es de Kyogeninai, digamos, la definición de fenómeno o proceso transnacional. Entonces yo la verdad es que las denominaría, yo así las denomino, en rigor de verdad, amenazas transnacionales. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas y sobre todo muchísimas gracias, Mariano, por la claridad, porque siempre sos lo más ameno y se nota que tenés estirpe docente, porque es un placer escucharte, un placer leerte, así que queremos el libro que salga cuanto antes, ojalá. Espero que termine la cuarentena, así lo podemos leer y podemos también seguir debatiendo. Creo que todo lo que hacemos desde el CEPI es esto, es plantear diferentes preguntas, repensar juntos, en comunidad, donde todas las opiniones valen, donde todo está posibilitado no solo a expresarse, sino también a analizarlo y a compartir diferentes conceptos con diferentes también docentes, como por ejemplo Gloria Brachit, que es especialista en comunicación de crisis. O sea que la verdad que les agradezco a todas y todos por estar, ahí lo vi también a Juan Belikova, hay un montón de docentes que están también conectados, Eduardo Kundins, que les mando un beso enorme, que lo amo, así que, y también vos fuiste tutor de la tesis de él, como vas a ser mío, y te agradezco un montón, espero que esta cuarentena pase rápido, que estos fenómenos no vuelvan a suceder, pero por lo menos estar mejor preparados por si pasan y suceden. Te dejo las últimas palabras de despedida a vos, Mariano, con el agradecimiento de todo el equipo del CEPI. Bueno, Luciana, yo te agradezco la invitación, más allá de que sos una amiga, que yo te quiero mucho y que solo por eso hubiera aceptado, me pareció súper interesante poder debatir y poder compartir puntos de vista y visiones sobre este sistema internacional que está tan móvil, ¿no? que está tan interesante, tan dinámico. Me parece que es súper importante lugares de reflexión, lugares para preguntarnos por qué las cosas son de tal manera. La verdad que te felicito por la iniciativa, de verdad, y no es, sabes que no te estoy mintiendo. Yo les agradezco a todos
espero haber, las preguntas que me hicieron, haberlas satisfecho, espero haber satisfecho las expectativas de todos los que se conectaron. Sé que hay muchos amigos, así que, bueno, a Juan, a Eduardo y a todos, Fernando Dorrego, que lo mencionaste, y a todos aquellos que, digamos, con quien me une un vínculo profesional o de colegas, y a los miembros del CEPI, a todos les agradezco mucho y les mando un fuerte abrazo. Hasta luego, gracias a todos. Mañana los esperamos para hablar de temas de cambio climático con Francisco Túnez a las 7 de la tarde por Zoom.